pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Quiero cambiar bastantes cosas, pero me parece que como para arrancar y para decir algo me gustaría cambiar la desigualdad social. Me parece que nuestro sistema en el que vivimos se basa un poco, se fundamenta y se avala por la desigualdad social y me gustaría cambiar eso. Me gustaría ser parte de esa revolución que nos empuje a ser una sociedad mucho más igualitaria. Una sociedad libre de cualquier tipo de opresión o explotación. Directamente cambiaría la existencia de las injusticias. No sé, aspiro a un mundo donde vivir no dependa de producir para otros y podamos disfrutar de una libertad plena. Donde ser mujer no sea sinónimo de vivir con miedo. Creo que me gustaría tener un mundo en el que nazcamos todos con igual posibilidades de tener un buen futuro y con los mismos derechos, que las mujeres no sean más reprimidas y abusadas por el simple hecho de ser mujeres, que se les reconozcan, por ejemplo, los derechos a los pueblos originarios en toda América Latina, y nada, que vivamos en un mundo con un poco más de justicia social para todos. Obvio que creo que es posible cambiar el mundo y es una de las razones por las cuales milito y construyo con mis compañeros y compañeras día a día una sociedad mejor, un mundo mejor, porque creo y sostengo que con esperanza, organización, conciencia y lucha todo es posible. Creo que esta fecha es muy importante y nos moviliza mucho como militantes estudiantiles y a todos los centros de estudiantes y sobre todo de La Plata, porque nos sentimos muy identificados con estos estudiantes que fueron a pelear. Digamos, podríamos haber sido nosotros los que estuviéramos en ese lugar. Nos ponemos en la piel de ellos y reivindicamos sus luchas y queremos tener los mismos derechos por los que ellos peleaban. Como estudiante platense, conozco y vivo la historia. Actualmente los primeros días de septiembre siempre tienen un olor a memoria y lucha. En ese tiempo se olía el terror y el miedo en las calles. Sé que chicos de mi edad, militantes y estudiantes, como yo, fueron secuestrados y fusilados por luchar. Hoy los llevamos de bandera. La noche de los lápices recuerda un hecho represivo y trae a la memoria a un grupo de jóvenes militantes secundarios que fueron secuestrados en la última dictadura cívico-militar argentina. La fecha hoy es un lugar de encuentro, de abrazos, de canto, de amor, donde cada 16 de septiembre nos encontramos en marchas masivas levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Y en la noche de los lápices sé bastante, no solo porque me he tomado el tiempo de sentarme a escuchar a testimonios, por ejemplo de Pablo Díaz, de Emilce Moller, que bueno, son los sobrevivientes de la noche de los lápices, sino también de por ahí, nada, lo que ellos escribieron. Como sabrán, Emilce Moller tiene un libro y estoy leyendo el PDF. ¿Cuándo fue que escuché por primera vez hablar de la noche de los lápices?
Seguro que fue en mi adolescencia, de eso no me cabe ninguna duda. En mi caso, al principio de la democracia, cuando se empezaron a conocer de a poco las historias de las víctimas de la dictadura y las que nos pegaban más de cerca a nosotros, que éramos pibes y pibas. Si pienso en esos pibes y en esas pibas, en los y las de la noche de los lápices, se me viene a la cabeza el ritmo de las marchas. Estamos en el año 1976, por supuesto, dictadura militar. Un grupo de chicos y chicas de escuelas secundarias salen a las calles de La Plata. Reclaman un boleto estudiantil gratuito. Toma la voz, dámela a mí, por el boleto estudiantil. Eso cantaban en la marcha. El 16 de septiembre, a la noche, secuestran a 10 estudiantes. 6 de ellos aún continúan desaparecidos. ¿Querían cambiar al mundo? ¿En qué mundo vivían los chicos y las chicas de la noche de los lápices? Toma la voz, dámela a mí, por el boleto estudiantil. Toma la voz, dámela a mí, por el boleto estudiantil. Si le tengo que poner un nombre a las décadas del 60 y del 70, me la juego por este: la era de los ideales. Ahí está el Che argentino, míralo. El Guevara de la Revolución Cubana. Era el símbolo de la lucha por los derechos de igualdad y justicia social en el mundo. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. En 1967, después de su asesinato, se convirtió en mito. Detenete ahí, en esa imagen. ¿Escuchaste hablar del Mayo francés? Fue en 1968, solo 7 años antes de que unos chicos y chicas, estudiantes secundarios en La Plata, marcharan por el boleto estudiantil. En París, los estudiantes tomaron la Sorbona, protestaban en contra de la estructura universitaria. Pero se rebelaban además en contra del capitalismo, de los gobiernos autoritarios, del consumo. Querían cambiar todo el sistema político y social de la época. Y no pasó mucho tiempo para que los trabajadores y las trabajadoras se sumaran a las protestas. Oh, París, la solemne, sus calles, sus universidades, eran de los estudiantes y de los obreros. En la Sorbona, en la Escuela de Bellas Artes, manifestantes y artistas tomaron un atelier. De ahí salieron en forma de afiches y grafitis callejeros consignas y proclamas que pareciera que no las inventó nadie. Es que ya nos pertenecen a todos. Libertad, igualdad y fraternidad. Prohibido prohibir. El aburrimiento es contrarrevolucionario. La imaginación al poder. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Hagan el amor y no la guerra. Hay más todavía. Había que era una serie de obreros que decía: nosotros somos el poder. El que lo cuenta es Julio Leparc, el artista argentino de las obras cinéticas. En esa época estaba en París y participó del Atelier Popular. Los eslogans que las universidades, las fábricas ocupadas querían tener imágenes para pegarlas por el interior de la fábrica, o el interior de las escuelas o por la calle. Se dibujaban con témpera y luego se elegían los afiches que podían ser reproducidos con la serigrafía. Atelier Popular sí, Atelier Burgués no. Esa era la consigna de los artistas. Hubo huelga general, se pararon trenes, fábricas, aeropuertos y en el Festival de Cannes
se levantaron las proyecciones. Directores como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol y Alain Resnais ocuparon la sala. El mundo estaba revolucionado. En Estados Unidos, desde las universidades, los estudiantes se manifestaron en contra de enviar a miles de jóvenes norteamericanos a pelear en Vietnam, a tantos kilómetros, en un país que buscaba su independencia. En México, los jóvenes pedían en el DF por la autonomía universitaria y la libertad de los estudiantes presos. El 2 de octubre, las fuerzas de seguridad reprimieron una gran manifestación en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Las cifras de muertos nunca oficializadas van de 70 a 400. Un año más tarde, en Argentina, estudiantes y obreros se unieron en contra de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Fue una protesta de dimensiones increíbles. Parecían imparables. Era una rebelión popular. Creemos que las palabras huelgan en este momento. La imagen y el sonido hablan con demasiada elocuencia de lo que está ocurriendo en este momento en el centro de la ciudad. Reprimieron, claro, pero también fue el principio del fin del dictador Juan Carlos Onganía. La década del 60 y también del 70 en Argentina fue época de militancia. Obreros, estudiantes secundarios y universitarios tomaban diferentes banderas, salían a las calles, se manifestaban. Eran parte de organizaciones y partidos políticos o simplemente se expresaban. El 24 de marzo de 1976, es esa fecha que no sabemos de memoria, ¿no? La del último golpe de Estado en Argentina. Entre todas las víctimas de la dictadura están los chicos y las chicas de la Noche de los Lápices. ¿Se puede retroceder la imagen, por favor? Un poco más. Hasta el chico que tiene el guardapolvo escrito. Páralo ahí. Eso quería ver. Lo que dice el guardapolvo. Los lápices siguen escribiendo. La música, el ritmo, las canciones que nos sabemos todos y todas. Bueno, o las que inventamos entre todos y todas. Me acuerdo de un montón, Ale. Vamos, compañeros, hay que poner un poco más de huevo. Estamos en las calles nuevamente. La educación del pueblo no se vende, se defiende. Eso que te pasa, ponerte a cantar acá una estrofa que seguramente gritaste en un grupo muchas veces, es el sentimiento de pertenencia que nos dan las letras colectivas. Hay una trama afectiva que se da con el canto en grupo. En los encuentros colectivos de los movimientos estudiantiles, la música y las voces le ponen ritmo a los reclamos. Y en general, se buscan melodías simples, fáciles de seguir y de adaptar, que sirven para la marcha, para recitales, incluso para las canchas. claro, que sean conocidas y pegadizas. Te hago una propuesta. Imagínate un grupo de chicos y chicas en una escuela secundaria. Están organizando algo. No sabemos qué. En el centro de estudiantes. Bien, me lo estoy imaginando, ¿y? ¿Qué estás viendo? ¿Digo todo, Ale, lo que veo, seguro? Pará. Eso no. Lo que sigue. Bueno, voy. Veo bombos, redoblantes. ¿Algo más? Sí, obvio. Está todo el mundo riéndose, cantan. Están armando una movida, seguro. ¿Sigo? ¿Puedo con los ojos cerrados? No, ya está. Ya los podés abrir. Bien, ¿te sigo contando? Dale. La participación de los chicos y las chicas de la escuela secundaria renovó en las últimas décadas los repertorios de las acciones colectivas. Ellos y ellas transformaron los escenarios políticos, sociales y culturales. ¿Qué proponen?
¿Qué les interesa? ¿En dónde tienen puesta la mirada? La actividad que me gusta más hacer con mi centro de estudiantes son las marchas. Sobre todo, por ejemplo, la del 16 de septiembre. Las que más disfruto y las que más me conmueven son las que organizamos junto a la Comisión por la Memoria y el Centro de Estudiantes en el mes de septiembre, específicamente en la Semana de la Memoria. Creo que todas las peleas y temas se relacionan en algún punto, todos son en función de cuestionar. Pero me parece que no habría alguna actividad que me interese más. Sí, por ahí cuestiones del feminismo, las cuestiones del feminismo me interesan bastante. Peleo y me organizo por la liberación de las mujeres, por los derechos de los estudiantes y los trabajadores. La lucha de las mujeres, la lucha de los pueblos originarios, el reclamo de memoria, verdad y justicia. Creo que la desigualdad social también está atravesada por la desigualdad de género. Organizamos actividades que van dirigidas a luchar, por ejemplo, por los derechos humanos, que muchas veces tienen un enfoque artístico. Las actividades que más disfruto y donde más aprendo siempre son los talleres, los debates y las asambleas. Tomas de edificios, asambleas, volanteadas y pintadas son el escenario cotidiano de las escuelas que se caracterizan por tener una mayor organización y movilización estudiantil. Pero también en estas y otras escuelas se organizan festivales, eventos artísticos y otros espacios donde los chicos y chicas encuentran un lugar para expresar ideas, conciliar acuerdos y realizar variadas performances artísticas. Los chicos y las chicas tienen muchos lugares en las escuelas, pero hay uno que les pertenece por completo. ¿Qué es el Centro de Estudiantes? Es un órgano representativo de la voz de todos y todas los estudiantes dentro de la escuela y un espacio de participación desde donde defienden sus derechos. No hay una sola forma de construir un centro de estudiantes porque cada uno lo hace desde la singularidad de su propia escuela. Importante, la creación del centro de estudiantes es un derecho que figura en la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y en la Ley de Educación Nacional. Otra cosa que tenés que saber, no existen normas que coarten la organización estudiantil, y menos todavía que la prohíban. ¿Hacer política o no hacer política? Esa es la cuestión. Pero si vamos a analizarlo de verdad, pensemos, ¿qué quiere decir política? Política es ocuparse de los asuntos públicos. ¿Escuchaste? Y también se refiere a la participación, la organización, a ser parte de un colectivo. Un centro de estudiantes es una forma de organización política, que es diferente a participar de un espacio político partidario. Y además de organizarse para defender los derechos de los alumnos e intervenir en las problemáticas estudiantiles, también es el espacio ideal para promover actividades culturales, deportivas, solidarias y comunitarias. Participar en un centro de estudiantes es un ejercicio democrático. ¿Quiénes son parte de un centro de estudiantes? Él, ella, ellos, ellas, esos de allá también, todos y todas. A veces los centros de estudiantes dejan de funcionar por un tiempo. En otras escuelas todavía no lograron organizarlo, pero siempre es un buen momento para la participación estudiantil. Los centros de estudiantes no nacen organizados o prolijos, demandan tiempo y compromiso. Vale la pena, se los digo, no deben faltar. Un estatuto que fije los objetivos del centro, sus funciones, las elecciones, el escrutinio y otros detalles como la organización de comisiones o secretarías. Es como la ley del centro de estudiantes. Y no te olvides, cuando construís con otro, no solo concretás proyectos, también encontrás amigos y amigas. Estoy pensando en 3 que todavía me acompañan. Si hay un día en donde se encuentran miles y miles de estudiantes secundarios organizados en centros de estudiantes, sueltos, sueltas o con amigos y amigas, es el 16 de septiembre de cada año. En marchas, actividades especiales o en intervenciones de la vía pública. Recuerdan a otros pibes y pibas de su edad, aquellos y aquellas que fueron secuestrados en 1976, durante la última dictadura, en la noche de los lápices. Ahora, prestemos atención porque nos van a enseñar a armar la bandera o pancarta de la escuela o del centro de estudiantes. A ver, para empezar, ¿se usa cualquier tela? Elijan una tela o lona plástica la más liviana y fuerte que consigan.
pero antes diseñen un texto o un dibujo que diga de forma clara y lo más sintética que puedan eso que quieren expresar. No valen los parlamentos muy largos, ¿no? Más vale. Bueno, bien. Primer punto, ya entendí. Lo importante es que sea un mensaje claro y elijan tipografías que resulten fáciles de leer, pero ojo, porque las letras también son formas. Entonces, piensen cómo hacerlas para que refuercen eso que quieren contar. Tema colores, Alma. Para los colores, busquen colores bien fuertes y contrastantes, que se vean desde lejos. Lo importante, antes de pintar, protejan bien el piso. Y si pueden, usen pintura al agua, porque es menos tóxica y más fácil de limpiar. Bien, ¿con esto estamos? ¿Terminamos? ¿Algo más? Y hagan varios agujeros en la tela para que el viento no la embolse. Y para que quede lista, aten sogas a los extremos de la pancarta y así la unen a cañas o a palos. Más no podés pedir. O también, ¿querés que la levantemos nosotros? Escúchame, yo quiero escribir en la pancarta mi frase favorita de Nietzsche. ¿Qué colores me aconsejás, Alma? El 16 de septiembre es una fecha que tiene un significado muy especial en nuestro país, especialmente entre los chicos y las chicas. Es como mirarse en un espejo que va al pasado y ver a otros y otras de la misma edad, pero con un escenario completamente diferente. Las luchas y reclamos estudiantiles tienen historia acá y en otras partes del mundo. Vamos a ver cuántas de esas luchas conoces en profundidad. Bueno, o te suenan por lo menos. El Mayo francés se originó, ¿dónde? En el centro de París. Verdadero. Verdadero. Falso. La movida nació en la Universidad de Nanterre, a 11 kilómetros de París, en el corazón de un barrio obrero. Después se trasladó a la Sorbona. 1918 es el año de la reforma universitaria en Argentina. Verdadero. 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 Se logró la autonomía universitaria y el cogobierno de los estudiantes. Y todo empezó por una serie de protestas de estudiantes cordobeses. En el año 1958, los estudiantes secundarios y universitarios pelean por sostener una educación laica en nuestro país. Verdadero. Verdadero. Es verdadero. La consigna de las protestas era laica o libre. Desde el siglo XIX, la educación estatal y laica era una tradición en Argentina, pero de la mano del presidente Arturo Frondizi llegó a la educación privada y la posibilidad de incluir conceptos religiosos en las escuelas y universidades. En el año 1993 se sancionó en la Argentina la Ley Federal de Educación. Falso. Verdadero. Verdadero. Fue durante la presidencia de Carlos Saúl Menem y hubo varias movilizaciones estudiantiles y docentes en su contra. Entre otros puntos polémicos, la ley terminó de concretar el traslado de las escuelas a las provincias y municipios. La medida provocó desigualdades entre diferentes distritos. Cuando se habla de revolución pingüina en educación, es en clara referencia a las manifestaciones estudiantiles patagónicas que comenzaron en el año 2006. Falso. Falso. El año está bien, pero hay que mirar para Chile. Lo de pingüinos tiene que ver con el uniforme que usaban los estudiantes, que protestaban por la democratización del sistema educativo y la derogación de una ley sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Desde el año 1998, en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal también, el día 16 de septiembre es el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Falso. Falso. Verdadero. Y está íntimamente relacionado con el carácter de la protesta de los chicos y chicas platenses,
en 1976, que peleaban por un derecho, el boleto estudiantil. Otro dato, desde 2006 es el Día Nacional de la Juventud. En la ciudad de La Plata, la marcha del 16 de septiembre se realiza frente al Ministerio de Infraestructura. Verdadero. 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 El motivo es donde manifestaron los chicos y las chicas de la Noche de los Lápices. Bien, vamos de nuevo con Ale, que hasta ahora todo le dio verdadero. A ver esta. En las tomas de colegios secundarios, solo los alumnos pueden ingresar al establecimiento. Verdadero. Depende. Las tomas tienen distintos formatos. Incluso han existido tomas de colegios en donde se dictaron clases. Otra del boleto estudiantil, pero en el siglo XXI. Chile. Año 2019. Los alumnos y alumnas de colegios secundarios protestan por el aumento del servicio metropolitano de subterráneos. ¿Cómo lo hacen? Empiezan por las redes, por supuesto. Un chico envía un mensaje que se hace viral. Evasión masiva se llamó la propuesta. ¿En qué consistía? Simple. En saltar el molinete y que nadie pagara el pasaje. Y eso hacen. Después, todo se volvió más difícil, con protestas en las calles. Y al final no fue tan feliz. Terminó con represión y toque de queda. Juventud, divino tesoro. Más en estos tiempos que pareciera ser un valor que se compra con ropas o con actividades cancheras. Pero ¿quiénes son esos a los que se llama jóvenes? Hablo de los verdaderos jóvenes, ¿eh? ¿Se tratará de gente peligrosa? Se dice que los jóvenes son fáciles de convencer, que están siempre en peligro de ser adoctrinados. Ojo, muchas veces detrás de esa mirada se esconde una desvalorización de sus intereses, proyectos y creencias. También les dicen incautos, manipulables. Bueno, o peor, manipuladores y revoltosos. Los jóvenes, ¿van a salvar al mundo? ¿Nuestro mundo o el mundo de ellos? También les cae ese peso. Son la esperanza de un futuro mejor. Y ahí se convierten en la garantía de la renovación y los que tienen la fuerza para cambiar el mundo. Entonces se los ve como solidarios, emprendedores, creativos, idealistas. Bueno. Eso puede ser un prejuicio. Positivo, pero prejuicio al fin. ¿Ser joven es una virtud o es un defecto? ¿Garantiza la solidaridad, la fuerza revolucionaria o es solo una edad biológica que se adapta a las condiciones de la sociedad en donde viven? Hay un dato muy simple. La juventud no existe desde siempre. Es el resultado de un proceso histórico. Es raro pensarlo, pero es así. Recién entre el siglo XIX y el XX se recortó ese periodo de la vida como uno con características propias. ¿Y quién fue la culpable? La escuela secundaria. Es que en esa época empieza a hacerse masiva y la juventud se recorta como un espacio de la vida diferente. En cada sociedad tiene sus características propias y sus condicionamientos también. Los condiciona la sociedad en la que viven, pero también es un condicionamiento. La familia, su ubicación en la estructura social, las escuelas, los amigos. Si es de pueblo, ciudad o vive en el campo, si participa de algún tipo de experiencia comunitaria o religiosa. Ni niños ni adultos. Todos coincidimos en que es una etapa de la vida muy particular y que se hace notar muchísimo, ¿no? Quieren que se los escuche. Algunos hasta pretenden cambiar al mundo. ¿Y quién te dice? Tal vez lo logren.
Ya lo vimos, una vez, otra. Los movimientos y organizaciones estudiantiles eligen aliarse con el arte para visibilizar o reforzar los reclamos de sus agrupaciones y centros de estudiantes. En el Chile de los últimos años, los estudiantes salieron a las calles con intervenciones públicas vistosas que llaman la atención. Les viene justo el término artivismo, una unión entre arte y activismo. Es un término heredado del arte urbano que se basa en la recuperación de la acción artística con fines de intervención social. En 2011, las protestas masivas en contra del sistema educativo chileno mostró en las calles a chicas y chicos con las manos pintadas de rojo. Otros que tunearon sus cuerpos, preparados como para carnaval, y grupos que bailaban o cantaban. El objetivo, que las manifestaciones fueran masivas, que se escuchara el mensaje. Ellos ocuparon el espacio público para cambiar el sistema educativo de su país. Exigiendo que se nos garantice un derecho, que es el derecho a la educación, y por tanto el sistema educacional no puede seguir fomentando el lucro, no puede seguir fomentando el autofinanciamiento de las instituciones, no puede seguir fomentando el endeudamiento de los estudiantes y de miles de familias que ven una esperanza en el poder ingresar a la educación. Por otro lado, en Argentina, los estudiantes de las escuelas de arte de Buenos Aires se sumaron a los pedidos para mejorar la educación pública, los edificios y los espacios de participación. Y lo hicieron con lo que ellos estudian: arte. Chico Buarque tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro. La cultura musical es otro espacio de encuentro y participación para los y las adolescentes. Hay algo en el aire, un detalle infinito. Tanto la música que ellos mismos hacen como la que escuchan. La libertad. No dejo Desde siempre, los artistas, las artistas y las letras y también la música les hablan, los y las interpelan. Sola en los bares, no era hombre ni mujer. Ellos y ellas van a conciertos, cantan sus canciones y organizan sus propios shows con bandas musicales del barrio, independientes o del under, con los que comparten y debaten ideas, ideales y consignas. Sin repetir y sin soplar. Artistas que contaron tu historia con canciones empezando ya. León Gieco, Mercedes Sosa, Piero, Charly García, solo, pero también con Cerú y con Sui Generis, Luis Alberto Spinetta, Los Abuelos de la Nada, Virus, Lito Nevia. ¿Cuántos dije? Son artistas y bandas que se convirtieron en referentes. Me olvidé de nombrar a Tanguito. En momentos de tensión social o cuando la censura caminaba por las calles y ellos, los cantantes, la atravesaban con sus metáforas. Hoy son otras las poesías y los ritmos, pero siempre se retoman esos hits que siguen siendo casi nuevos. La música, las y los artistas, las y los pibes y pibas. Artivistas. Una de las películas de época que más golpeó a jóvenes o adolescentes de mi generación, sí, perdón, yo fui adolescente también, ya lo dije, fue la película que contaba la historia de La Noche de los Lápices. Tengo imágenes que no se me borran y siempre me pregunté qué le habrá pasado a los actores y actrices que interpretaron la historia. Pibes y pibas que, igual que los protagonistas reales, también ellos fueron jóvenes o adolescentes. Me encantaría poder preguntárselos. Tiene la palabra la compañera Falcone. No seamos ingenuos. Seguir dialogando es caer en una trampa dilatoria. ¡Bien, Claudia! ¡Eso! ¡Basta de Claudia! ¡Dale, Claudia! Hoy estamos acá los delegados de todos los colegios de La Plata. ¿Para qué? ¿Para agachar la cabeza o para levantarla y ir al frente?
Los pibes de la UES están copando la asamblea. ¿Qué podemos hacer? Ya vas a ver. Hola, soy Alejo García Pintos y soy actor. Se me vienen muchas imágenes. Pasaron tantos años ya que es difícil decir una. Tal vez la primera tenga que ver con el proceso de casting y el día final, después de un mes de audiciones, en la cual nos reunieron a los finalistas y ahí en ese microcine nos dijeron quién quedaba para cada personaje. Y arrancaron por el protagonista, por el personaje de Pablo Díaz, y cuando dijeron mi nombre fue tal vez lo más cercano que debe sentir alguien cuando gana la lotería o algún sorteo de esos importantes. Sabía bastante menos de lo que después supe, pero estaba en tema sobre lo que ocurría en nuestro país en esa época. Cuando ocurrió el golpe, los años que siguieron, tuve un caso familiar de mi padrino que estuvo desaparecido. Después, concretamente con el caso de la Noche de los Lápices, al ser platense, yo nací en la ciudad de La Plata, empecé a participar de algunas charlas medio en las partes bajas de algunos lugares, algunos sótanos, en el que madres de Plaza de Mayo reunían a determinado grupo de gente y nos interiorizábamos sobre lo que ellas estaban llevando a cabo en su lucha constante y diaria de la búsqueda de sus familiares. Bueno, fue una experiencia que nunca volví a transitar ni a atravesar. Nosotros filmamos en la casa de los chicos que se encuentran aún desaparecidos. Mis compañeros de elenco usaron ropa de los chicos. Fue muy impresionante cuando conocimos esas casas antes de empezar a filmar. Había cuartos que habían, por ejemplo, el cuarto de Claudia Falcone estaba intacto, como había quedado aquella noche cuando se la llevaron. Entonces, ver la carpeta abierta, ver el saquito puesto sobre la silla, en el respaldo de la silla, fue muy fuerte. Y fue muy fuerte filmar y tener a la familia ahí, era una responsabilidad muy grande. Siempre cuento una anécdota que ejemplifica lo que fue el proceso de filmación. Recuerdo haber filmado la escena en la que lo secuestran a Pablo en su casa, y yo terminé esa jornada quebrado y no podía parar de llorar. Y el que venía a abrazarme y a sacarme de ese estado y a hacerme algún chiste era el mismo Pablo. Así que bueno, ese fue un poco el espíritu de lo que sentimos, no solamente yo, creo que todos. Me permito hablar en nombre de mis compañeros y compañeras de elenco, el espíritu de lo que fue la filmación. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que hagas atravesando de días y rasguña la tierra, rasguña la tierra y rasguña las piedras. Bueno, eso fue uno de los momentos tal vez más difíciles de llevar adelante como actor. Cuando nos tocó todo lo que tiene que ver con el cautiverio, escenas de tortura concretamente, picada eléctrica, muchas veces me preguntan, ¿pero te pasaron electricidad de verdad? Y bueno, es muy difícil no sonreír o mirarlo y decirle, ¿cómo me estás preguntando? ¿En serio? ¿Cómo me van a...? Y por otro lado, creo que fue el reflejo de lo que nosotros mostramos.
La sigo viendo, me sigo emocionando. La gente que la sigue viendo sigue emocionada. La golpea en un lugar en la que es imposible que no te golpees. Entonces, para mí es un orgullo, con el paso del tiempo, que se siga recordando la película, que me sigan convocando para hablar sobre esta película y que sea de alguna manera la bandera para muchas generaciones, desde que se estrenó la película en el año 86 al día de hoy, 34 años después, que siga siendo de alguna manera la película bandera que enarbola lo que ocurrió durante la dictadura cívico-militar acá en Argentina, no solamente para nosotros, sino para el resto del mundo. Significa mucho. Significa el orgullo de ser el protagonista de una película que quedó en la historia, que queda en la historia y que quedará en la historia para siempre. Nunca nadie se va a olvidar. Vos decís La Noche de los Lápices y todos saben qué es. Y para mí ser una de las caras visibles, no quiero pecar de egoísta, ser una de las caras visibles de ese proyecto que va a quedar en la historia y que va a ser relación inmediata con lo que ocurrió en nuestro país, es el mejor premio que me pueden haber otorgado. Para todas las chicas y los chicos que están viendo esto, no adolezcan de conocer nuestra historia. No se queden sin esa oportunidad de conocer lo que realmente nos pasó con esta historia que lamentablemente se llama La Noche de los Lápices, aquella noche en la que desaparecieron 6 chicos que aún todavía, unas 6 familias y unos cuantos millones de argentinos siguen buscando. Les mando un saludo enorme y un beso para todos y todas. ¡Bueno, vamos! En los años 60 irrumpe un nuevo sujeto político al que no estábamos acostumbrados a pensar en esa categoría. Ese sujeto político es la juventud. Pensar a la juventud como actor de la política cambia drásticamente la forma en que se pensaba hasta ese momento la representación política, porque la categoría de juventud tiene que ver con otro aspecto, el aspecto propio de la vida cotidiana. Que la juventud se haya vuelto sujeto de la política significa que la política se juega también en los lugares más íntimos, más cotidianos, más personales. No es casual que a finales de los años 60 el feminismo estableciera una de las frases emblemáticas de la política de los últimos tiempos: lo personal es político. Decir que lo personal es político es entender también que en un aula se juega algo de las relaciones de poder, que el aula es un acontecimiento político, y por eso no es casual la efervescencia en esa época
de los centros de estudiantes. Lugares donde permanentemente nuestros estudiantes, además de estudiar, construyen ese acontecimiento político que es la experiencia de la educación. Ninguna experiencia más emblemática que la que se vivió a finales de los 60 también en París con el llamado Mayo francés. Como vimos, uno de los grafitis, de los tantos grafitis con los que se inundaron las calles parisinas, decía claramente una consigna: seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Qué significa esta consigna? ¿A qué apunta esta paradoja? Porque se supone que es un enunciado paradójico. Ser realista parecería tener más que ver con el mundo de lo posible, no con el mundo de lo imposible. ¿Dónde detenernos entonces? ¿En repensar lo imposible o en repensar a qué estamos llamando realidad? Digo, seamos realistas, pidamos lo imposible, tal vez significa que tenemos que repensar cuál es el alcance de nuestra realidad cotidiana. Por eso en ese trabajo diario que realizamos en el ámbito educativo, también ahí estamos cambiando al mundo. Tal vez allí también estemos cambiando al mundo. Las fechas se hacen carne en los cuerpos sociales y después empiezan a andar con vida propia. Decir 16 de septiembre es pensar en pibes y pibas. También es hablar de derechos. Y recordar, del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Eso, que se arme, que no decaiga, vamos los pibes y las pibas, vamos, que los lápices siguen escribiendo. Vamos los pibes y las pibas, vamos que los lápices siguen escribiendo.